¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy vamos a dar un pequeño recorrido en una experiencia que tuvieron unos amigos en Paraguay. Este video me lo recomendaron por Telegram y le di un pequeño vistazo y dije, uy, eso está interesante, porque estos amigos, digamos que se llevaron de primera mano la experiencia de la hospitalidad paraguaya. Es un tema del cual hemos hablado en anteriores ocasiones. Digamos que es una característica principal de los paraguayos, pero cuando lo viven en primera mano y en persona es mucho mejor. Entonces vamos a ver este video que originalmente se llama La Hospitalidad Paraguaya. Es tanto como dicen. Si ustedes quieren ver el video completo, original, sin interrupciones, yo se los dejo en la descripción. Ahora, si me quieren acompañar a mí a escuchar mis comentarios y ver mi reacción, vayan dejando su like. Suscríbanse si aún no están suscritos. A día de hoy que estoy grabando este video todavía no hemos llegado a los 5000 suscriptores, pero creo que ya estamos más cerca y probablemente ya se va a llegar. Entonces vamos por esos 10.000. Así que ustedes suscríbanse y ahora sí, vayamos viendo. Estamos aquí con Cachito. Para mí es un gusto y un placer recibirte aquí. Estamos que nos pone en contacto con todo el mundo. Es un amigo patrolero, él es especialista en chapa, pintura. Y ahora vamos a hacerle un toque de Cachito acá a la casa rodante. A ver qué sale por aquí. Vamos a ver qué sale. Tienes que poner de acuerdo con él. Y con él acá, juntos vamos a hacer. Mirad, aquí nos encontramos aquí al tío Marte, que está metido en todos los berenjenales. ¿Cómo estamos? Pues me va a ir. ¿Te has cambiado para pintar? Le va a petar. Por aquí están los chicos fijando. Eder está emocionado con la máquina. Se vibra. Vamos. Me sacó el sombrero, un paraguayo más, ¡Ah, que me mojas, tío! Dale. Vamos, casi nos lavan a nosotros también. Están puestos ahí con la pistola como locos. Este pico tiene que apuntar acá. Va a hacer esto. Mira. Dame, ahí. Y ahí soltate. Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo ha sido pintar? Bueno, Estamos aquí en Mike Cachito y Pitao, el capó. Oye, qué increíble. Venga. El equipo completo ahí trabajando por las naves. La Nissan Patrol, la casa rodante. Es único. Sinceramente. Un estilo. Te vamos a dejar. La verdad que estamos muy contentos, ¿eh? Aquí el Club de los Patroleros, Cachito, aquí en Bike Cachito, que nos van a dejar una lavadita de cara al Patrol que se agradece un montón. Ya llevamos 5 años y en 5 años no le habíamos hecho nada. Verle cómo le están haciendo este regalo para que aguante muchos años más Es como una renovación del mismo carro. Eso está bonito. No sé qué tan costoso será un servicio como ese, pero pues de vez en cuando uno le tiene cariño a sus cosas, pues darle un mantenimiento así está bien. Y sobre todo ellos que andan en una casa rodante que tengo entendido que no son nada baratas, pues mejor. simplemente puro amor puro. Estamos aquí en Loma de San Jerónimo, que es uno de los barrios más turísticos de aquí de Asunción, y vamos a ver porque tiene un montón de murales y de pinturas por aquí. Vamos a verlo. ¿Qué haces ahí sentado, tío? Es esto, ¿eh? Un banquito aquí, Loma San Jerónimo. Vamos a ver este barrio tan turístico de aquí de Asunción, Paraguay. Qué bonito ese lugar. Miren esas gradas. Pura arte. Pues es súper guay, chicos. Mirad, hay un montón de pasajes, hay escalinatas. Vamos a ver las escalinatas. colorido. Sí. Bien bonito. Mira por allí. Lounge Guaraní. Comedor tía Carmencita. Vamos a ver las escalinatas. Aquí está lleno de plantas. Mirad qué pasaje, colega. A ver, vamos a verla. Bueno, perritos hay, por lo visto. Me están dejando sordos los perritos. Se alborotan. ¿Has visto de aquí? Escalinatas. En mi pluma, mi doncella, mi bandera, mi heroína. Ella es lanza que pica, aguadísima, muy fina. Centinela de mi vida, fiel guardián de mi honor. Ahí lo tenéis. Aquí tenemos otro mural. ¿Dónde andan? Otro mural. Me parece un poquito como la Chacarita, pero no sé dónde estarán exactamente. Bien bonito, el barrio San Jerónimo. Sí. Ah, San Jerónimo. ¿Dónde estará? Muy bonito, la verdad. Aquí tenemos un lounge para comer, para tomar algo. Me refiero a que se parece la Chacarita en los murales. No estoy diciendo que sea igual. La verdad es que es diferente, pero me refiero a que hay mucha arte. Para los que han visto los videos de la Chacarita se han dado cuenta que hay bastante arte también ahí. ¿Dónde estará San Jerónimo? Y aquí el pasaje Bulgarelli, no veas también, Qué bonito. ¿Estás aquí conmigo? Que vaya, hace calor, se está viendo aquí a la sombra.
Bueno, pues te das una vueltecita por aquí, por el barrio, bien agradable, ¿eh? Sí, la verdad que hace un tiempo hoy fenomenal. Estamos aquí con Ana, que nos va a hacer probar cosas típicas del Paraguay. De que ya probamos su sopa paraguaya. Y el vellú, que estaba increíble. Mira, este es la preparación del vellú. Este lleva el queso se derrite o algo, ¿no? Sí. Almidón. Queso, leche, almidón y un poquito de grasa. Solamente eso. Y un poco de Estás sal. preparando aquí, Ana. Este es pastel mandioca, que lleva mandioca, carne, especies, todo a gusto. Perejil, cebollita, comino, pimienta, sal. Primero se hierve la carne, después se hierve la mandioca y se muele todo. Vale. Perdón, me equivoqué. Este es empanada de mandioca y este es payagua mascada. Se ha equivocado porque se ha puesto nerviosa. Sí. Ella también, tú eres patrolera también. Sí, patrolera. Un poquito nerviosa. Bueno, vamos a ver, porque yo estoy aquí ya con los olores y todo, y huele estupendo. Vamos a ver cómo son estos platos paraguayos. Muy bien, tengo una ganas de probar. Sí, payagua mascada. Una mezcla de verdura, carne y mandioca. Todo típico de Paraguay. Normalmente se hace con mortero, pero ahora ya muy poco se usa, así que Con la mano. hay más tecnología, como se dice, y entonces Vamos a ver qué probamos hoy, porque la verdad que no se sabe mucho fuera de la comida paraguaya, pero nos hemos enterado, por ejemplo, que hay una sopa que es mundialmente conocida. el bori. Es una sopa de las mejores del mundo. Sí. ¿Todavía no probaron? No, pero porque nos hemos enterado a lo mejor ayer o anteayer. Que aquí hay mucha cultura culinaria. Ah, sí. He visto que has echado un caldo. Sí, es el caldo de la carne donde se hierve para lo que va a ser El mismo caldo de la carne. empanada de mandioca. O sea, empanada de mandioca es pero pastel mandioca es en guaraní. Pastel mandioca. Ya le estamos dando forma para que después se pueda. El pastel mandilló es como una empanada, solo que la masa es a base de yuca, de mandioca. Yo no sabía que íbamos a ver comida si no hubiera comido antes. La verdad es que ya casi es hora de almuerzo. Terminando de ver este video me va a tocar ir a almorzar porque voy a terminar aquí con hambre. Esto se frita Ya. para poder consumir. Payagua mascada. Acá tengo mi camión. Ahorita que dijo eso, me acordé, en Sudamérica suelen decirle así, se frita. Al menos aquí se dice se fríe. No sé cuál es el verbo correcto, pero es una palabra que siempre me causa curiosidad. He escuchado también argentinos decirlo así y es como una palabra muy de Sudamérica, también a chilenos. Se frita. Aquí se dice se fríe. No sé, curiosidad. Este es el super plato. Esto es como una trenza. Así se dice, chicharrón trenzado. Chicharrón trenzado. Trenzado por la. Porque es una Se trenza. hace de matambre y viste, se corta y se trenza todito la carne. Yo ya estoy salivando. ¿Qué significa payagua? Tiene un... Es eso. La mezcla. Payagua. Esto es payagua. La masa es con... Sí, con mandioca. Y lo de dentro es carne. Sí, adentro Payagua es el nombre. carne. Se hierve la mandioca y después se muele. Bueno, mi preparado. Cada paraguayo tiene su propia cocina, ¿verdad? Una cocina es un mundo aparte, como se dice. Cada uno le pone su sazón. Sí, como se dice. y después se muele y después se le pone un poquito de sal. Mira, no solo lo pase. Pero está grande su cocina, está muy bonita. Un poquito de aceite. Es para que Se nota no se que pegue por la mano. le gusta cocinar. Harina de maíz. Harina de maíz. Y para que tengan más consistencia. Qué montón de platos les va a dar. Y Qué rico. la masa. La masa. Empanada de mandioca. Así mismo. Pero en guaraní, Pastel mandío. pastel mandío. Por ahí tenemos al equipo de las patroleras. Hola. Acá traemos sopa. Sopa paraguaya. Sopa sólida. ¿Su madre la ha hecho? Ah, mi madre. Sí, es una tradición familiar. Vamos a entrar a la Expo Paraguay 2026. Ahora ¿Eh? ¿Y la comida? No la van a mostrar. Ah,
Vamos a ver qué cositas nos encontramos por aquí, porque la verdad que hay un montón de puestos. Hay más puestos que nunca, me han dicho. Ah, sí, pero que yo no sé exactamente qué es. Vamos a ver, estamos aquí en el primer stand que visitamos del Ministerio de Agricultura Y ganadería. y Ganadería. Ah, también hay expo ahí. Salmón de río, un montón de orquídeas. Mira. ¡Wow! ¡Qué bonita! No las había visto. Me encanta. Le va a encantar a mi madre. Es aquí con Carolina en el stand de Agricultura y Ganadería. Cuéntanos. Bueno, buenos días, gracias por venir, gracias por presenciar. Este es un trabajo que realiza el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Van a encontrar en especialmente todo lo que se refiere a los rubros alternativos de renta alto consumo de la agricultura familiar campesina. Bien, eso me gusta, eso me gusta. Para conocer la historia del tereré, que es la bebida nacional de Paraguay. Vale. ¿La probaron? Sí. Sí. ¿Qué tal? A mí me gustó más que el mate. ¿Sí? Sí. Con este clima. Sí. Cuéntanos, Javier, ¿cómo es esto del tereré? A ver. Acá tenemos la jarrita y la guampa y los yuyos que tomamos nosotros a la mañana eran el tereré. O sea, todo esto que hay aquí es lo que se usa para el tereré. Se usa para el tereré. Los elementos, ¿verdad? Con la jarrita, la guampa, la bombilla que hay que tener. Y adentro se pone la yerba mate. Ya. La yerba mate que tiene que ser el tradicional, el común. Tomamos remedios yuyos, tomamos natural tradicional. Agua fría, Agua fría, sí. Con mucho hielo. Ponemos mucho hielo. Y ahí el compañero está machacando el remedio. Este es el mortero, ¿verdad? En este se ponen los remedios yuyos para tomar, ¿verdad? Que se tiene que machacar. 3 remedios es lo que se pone cuando vamos a tomar tereré. Los paraguayos generalmente tomamos mucho los diuréticos porque limpiamos el estómago, comemos mucha carne, empanada, tortilla. Entonces con el tereré diluimos todo. Estos 3 remedios se combinan así. Esto es tranquilizante, depurativo y diurético. Y hay diferentes combinaciones también. ¿Cómo huele, Ana? Huele súper. Eso se pone después en la jarra, era el remedio. Sí. Se va a la jarra. Lo vamos a empezar a tomar. El primer mate no se toma, porque se tiene que hidratar primero la hierba, ¿verdad? Y después, en el segundo, empezamos a tomar. No puedes tomar. Pero toma todito. Pero Y no mover la bombilla. ¿de una vez o...? De una vez. Oye, ya. Es refrescante. Este sí está rico. Acá en Paraguay hace calor, entonces... Que está súper frío. Te regalo para tu equipo. Para tomar. Gracias. Para que nos hidratemos. Sí, para que... Creo que se toma, según me acuerdo yo, hasta que haga... así como que ya se te está acabando. Es que está rico el tereré, ¿eh? Sí. Me gusta mucho más que el mate, nada que ver. Sí, no, más rico. No deja uno de aprender. Ahí está. ¿Cuánto se echa? Sí, amor. Ahí está bien. ¿Puedo probar? La hierba. Muy rico. El tereré es símbolo de amistad acá en el Paraguay porque el tereré se comparte, se conoce a la persona, uno puede utilizar de excusa para atraer el amor. Yo creo que ustedes conocen a este amigo. Bueno, no sé si vieron el video que hicimos la vez pasada. Estuvimos hablando específicamente de su puesto, donde él tiene como una combinación de tereré, de la cultura del tereré y la literatura. Si vas a su puesto, él tiene ahí un montón de libros que puedes entrar mientras disfrutas tu tereré, leerte un libro. Muy bonito. De eso hablamos en un video anterior. De ahí lo recordaba yo, es que estaba tratando de bajar libros de donde lo conocía. Pero sí, ya le reconocí su cara. Tiene su significado. ¿Cómo es eso? O sea, le dice, vamos a tomar tereré. Vamos a tomar tereré, ¿verdad? La UNESCO en el 2020 declaró como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad el tereré con las plantas medicinales, justamente por el círculo, la mística, la costumbre que rodea esta bebida ancestral de nuestro país, de Paraguay. Para nosotros es un orgullo invitar y tomar tereré todos los días, porque eso es nuestra identidad acá en nuestro país. En guaraní, yohaiku, yopoy, que significa mucho sentimiento, mucho amor
mucha amistad por sobre todas las cosas. Ya, ula terere, en guaraní. Ya, ula terere, vamos a tomar terere. Ya, ula terere. Conocimos a Julio Corbalán, Ciudad del Este, con todo el tema de los adultos mayores y nos ha dicho que nos pasemos a ver la carpa. Vamos a ver qué es, qué nos encontramos con los adultos mayores aquí en Asunción. Estamos aquí ya en la carpa de los adultos mayores, aquí justo al lado de este Ministerio de Desarrollo Social. ¿Todos habláis guaraní? Ahora ya estamos hablando hasta con inglés. Hasta inglés hablan ya. Bueno. Paraguay. Te quiero, Paraguay. Bien, es que nosotros no sabemos nada de... Contarnos un poco cómo es la situación, cómo llegamos a eso. Firmaron una ley que debían pagarle a los abuelos y abuelas sin trámite, apenas alcanza para sus medicamentos y eso. Todos hemos sido jóvenes y todos vamos a ser mayores. 3 meses ya que estamos acá. 3 meses aquí en este campamento. Sí, en este campamento. Con la lluvia, con el frío, queremos comprar. Creo que esto me lo mencionaron en un comentario hace tiempo. Uy, pero es que no me recuerdo muy bien. Donde me estaban hablando de esta situación que tenían los adultos mayores. De hecho, no recuerdo muy bien el comentario, pero sí me lo mencionaron. Nosotros ya sufrimos mucho acá. Dormimos en el piso. Si no tiene para nosotros la plata, que se vaya. Que se vaya de ahí. Hay plata en el Paraguay. Tenemos 2 energías eléctricas más grandes del mundo. Ya. Itaipú, Yacyretá, hay otro. Es una realidad que nosotros no conocíamos de aquí de Paraguay. Esta situación que se está viviendo lleva mucho tiempo, lleváis ya 3 meses. Sí, 3 meses y un día. Que estéis aquí reunidos tratando de luchar por vuestros derechos ya es algo bueno, ¿vale? Sí. Porque la unión, ya sabéis que hace la fuerza. Me gustaría saber quién nos ayuda. El pueblo, la gente del pueblo. La gente acá de alrededores y también nosotros tenemos una organización de los adultos mayores de los diferentes departamentos, de los 17 departamentos y distritos, donde ellos se organizan y juntan así alimentos y nos traen aquí para... O sea que la gente del pueblo, la gente de la ciudad, son los que se están ayudando. De la ciudad y del interior también. Bueno, eso también es muy importante. Claro, porque la verdad que sin la... Imagínense la forma tan empática que tienen de protestar ahí, que no taparon calles, que es lo que suelen hacer aquí, que suelen tapar calles y fregarse a todos los ciudadanos. Ellos se fueron a poner directamente en la institución que los tiene que ayudar y ahí se fueron a plantar. No molestan a las personas que están en esos automóviles ni que quieren pasar, no los molestan. Y eso causa también que la gente se una a su protesta. No les puedo dar yo una opinión tan extensa ni tan objetiva porque sinceramente desconozco todo lo que hay alrededor de esta causa. Me gustaría saber un poquito más. Si ustedes de casualidad tienen información o al menos manejan un poco más de qué es lo que están luchando aquí, de qué es lo que se está exigiendo, qué fue lo que sucedió y me lo quieren dejar ahí en los comentarios, yo se lo agradezco. Pero así a primas a primeras no puedo dar yo una opinión. Espero yo que todo sea para beneficio de la mayoría de personas. Ayuda de todo. Comida, ropa. Comida suficiente por medio del pueblo. Yo tengo 66 años y a los 65 años tenía que pagar universalmente y hasta ahora no se paga. Somos un pueblo desprotegido, ya no como adultos mayores, sino la injusticia ya es en general. El tiempo que fuimos fuertes, aportamos, nosotros nos pedimos limosna, nosotros estamos exigiendo que se cumpla nuestro derecho. Somos la raíz del pueblo paraguayo. Tuvimos grandes guerras, los humildes patriotas paraguayos. ¿Quiénes levantaron la nación? ¿Quiénes dieron su sangre por esa bendita tierra paraguaya? Hombres de la tercera edad, familia abandonada porque no pueden salir de su casa. Creo que la moral y la empatía que hay que tener hacia las personas, en este caso los adultos mayores, va más allá de toda ideología. O sea, debería ser un derecho universal que todo el mundo tenga una vida digna, ¿no? Entonces, no me quiero meter en si es fulanito o menganito, que pasa en todas partes, pero sí que es muy importante que cuidemos a la gente que nos ha cuidado, ¿no? En este caso, ellos serán padres, madres, han sido trabajadores y ahora merecen por lo menos tener una vida digna, ¿no? Que es lo que estáis pidiendo aquí. Vine a ayudarle a los abuelos y abuelas acá para comprarle medicamentos, para hacerle pasar las rutas, para llevarle a los hospitales cuando se enferman, así
Entonces, yo soy voluntario también, mucha gente que nos están apoyando y ayudando. Cualquiera puede venir aquí a ser voluntario. Le invitamos también a los periodistas. El Paraguay es un país solidario. Bueno, desde luego, nosotros desde que hemos entrado a Paraguay solo nos hemos encontrado buena gente. Creo que la mejor manera, por lo que me estáis hablando, es que los que estéis viendo esto de aquí de Paraguay vengáis a ayudar cada uno en la medida que podáis, ¿no? Habrá gente que pueda luchar de una manera, habrá gente que pueda apoyar de otra, que venga a apoyar aquí a los adultos mayores porque realmente merece la pena. Hay que agradecer al pueblo paraguayo que está ayudando aquí a los adultos mayores y están al lado del Ministerio de Desarrollo de Paraguay. Nosotros me llaman y vamos. Sí. Y esto es lo que nos hemos encontrado. Bueno. La verdad que la gente está ahí bien firme, bien convencida. Pero mira, ¿sabes qué destaco de todo esto? Que realmente la gente es buena. Siempre lo digo, somos más buenos que malos y aquí viene mucha gente a ayudarlos. Lo hemos visto además. Lo hemos visto, sí, estaban trayendo ahora perritos calientes. Estoy aquí con Luis López, que podría ser mi primo, mi hermano, porque yo soy Jair López. Pariente, es mi Un amigo mío es Luis López también, otro de allí de España. Estamos aquí en Lomitería Lomi Family. Lomi Family, toma puta. Todos los chavales que nos han descubierto ayer en el canal aquí en Paraguay. Voy a hacer probar de todo. Vale, vamos a ver si somos capaces de salir andando. Aquí tenemos a las chavalas que también están con lo suyo por allí. Hola. ¿Está guay ese tío? ¿Tiene que ver con guay del Paraguay o no? Pues seguramente guay del Paraguay. Paraguay sorprende. Estamos todavía descubriendo por qué es guay Paraguay. España se decía guay del Paraguay. Sí. Y estamos ahí viendo por qué. Aparte que la gente acá en Paraguay son muy formidables. Nos estamos dando cuenta. También es un placer que hayas aceptado la invitación. Gracias por invitarnos. Total. Una lomitería. No, ustedes. La segunda vez que me van a antojar y hoy sí me van a mostrar la comida. ¿Qué es esto, Eder? Pues unas patatas con queso. Está rico, ¿eh? Además te ponen aquí un montón de salsitas. Hamburguesas artesanales. Ya. Papas con agregado. Ya. Me da un sándwich de lomito. De lomito. De lomito árabe. Le hacemos así con agregado. Vamos a probarlo. Qué rico. Está buenísima. Ay, no, qué hambre. Todavía falta como media hora para almorzar ustedes. Qué hambre. Sí. Está muy rica. Me ha sorprendido lo rica que está. El pan está muy rico. Está buenísima, buenísima. Sí, os diré que la carne en Paraguay es rica, ¿eh? Sándwich de lomo. Espero ustedes estén comiendo y no se les está antojando. El lomito árabe, pinta buenísima. Huele bien también. Voy allá. Que la carne está buenísima, ¿eh? Además esto lleva de los dos. Carne de res y pollo. Madre mía. Pedazo de pizza. Lomi pizza. Mirar. Una... Es algo fuera de lo normal. Vamos a ver. Cuatro hamburguesas. Pero oye, es guay, ¿eh? Es como una... ¿Te gusta como que Me gusta un montón. O sea, fíjate. Uf. Una maravilla. Una maravilla. Quedó muy bonita. Negro, vamos a ver si probamos un poco de comida típica de Paraguay. Hoy vamos a probar comida típica. La sopa paraguaya, ¿todo el mundo la hace igual o cada uno le pone su...? Hay gente que le pone anís y hay gente que... Mi suegra no le pone anís, solamente cebolla. Ah, sí van a mostrar la comida, pensé que no. No está escrito en ningún lado. Regresamos a la sección de comida. El presidente Sí. quería comer una sopa, entonces no le salió la sopa y le salió algo sólido así. Y ella perfeccionó la sopa, le puso algunos ingredientes más y salió lo que es la sopa paraguaya. Sí. Está buenísima. No tenía hambre porque yo. Es verdad, ¿eh? Yo creo que la cebolla o algo le da el toque de la tortilla de patata. Sí. Oye, qué rica la sopa paraguaya, ¿eh? Payagua, sí, payagua mascada. Ahí está la payagua. Me ha costado, pero me lo voy a aprender. El medio. Uy. Qué habilidad. Uy, aquí está toda la fiesta, Ana. La que tienen aquí liada, mirad, ya están saliendo las... Payagua. Sí, viste que Ana ya aprendió. Son muchos en esa casa. Ya lo tengo. Yo no, me he quedado con payagua, pero luego como era. Yo solo con mi hermano y mi mamá me agobio en mi casa. No sé qué haría con tanta gente.
Mascada. Moscada. Pescadito de todos los tamaños. Sí, está tocando bueno. Siempre. Siempre tiene que ser así cuando haces esto. Otra vez así. Más cariño. Más cariño. ¿Okay? Cuando sale así con humor, siempre. Sí. De verdad que estoy salivando. Tengo las papilas gustativas diciendo. ¿Yo? ¿Payaguá? ¿Te has acordado? Sí, claro. Payaguá mascada. Sopita, mandioca, Vamos a probar el pastel. culinarias del Paraguay. Bienvenido a nuestra casa. Un aplauso acá al amigo. No, el aplauso es para las cocineras que han preparado esto y tiene una pinta. Uf, vamos a ver. ¿Cómo está? Acá hay cubiertos y allá hay plato. Vamos a probar el chicharrón trenzado con el vellú. Está buenísimo. Payaguá mascado. Buenísimo. Buenísimo. El nombre es difícil. Payaguá mascado. Llega que un plato. Pues está buenísimo. ¿A qué te recuerdas? No, está buenísimo. Qué raro tiene, suena buenísimo. Uy, esa. Qué rico. Buenísima. Es que claro, la masa hace la diferencia total, ¿eh? El relleno estaba súper, pero la masa... El relleno estaba brutal. Me ha sorprendido mucho, ¿eh? Las empanadas de mandioca. Pastel de mandioca. Pastel de mandioca y el... Mandi O. Allá va, pescado, ideal. Mira qué gorro tiene. Parece Spini González. Es grande, sí, damos fe. Soy artesana. Estos son todos trabajos a mano. No, son súper bonitos, ¿eh? Sí. ¿Cómo te encuentra la gente? Aquí en La Jaco. Yo soy de la ciudad del Quinto. Soy artesana de la ciudad del Quinto. ¿Aquí enseñas? Sí, estoy trabajando. Creo que este video va a quedar un poquito más largo de lo normal, pero es que está muy interesante todo lo que están mostrando. Hay demasiado que comentar y demasiado que observar con un video tan lleno de cultura paraguaya. Son como los tejedores, qué bonito. Me recuerda mucho a todo lo que se hace aquí artesanal en cuanto a implementos también. Por ejemplo, aquí es la indumentaria maya. Si ustedes van a ver cómo se hacen los tejidos, los bordados de la indumentaria maya, es un trabajo impresionantemente grande, difícil, tardado, dedicado, bonito. No se tenía heladera y esa es una agua fresca. Si quieren probar, pueden probar. Este canta. Sí, Estamos aquí con Jair Ortega, campeón del mundo del trompo. Desde México. Ok. Sí, yo viajé a España hace 2 años. En Mallorca, allá en Campeonato Mundial. Ahí exactamente ahí gané. Qué bien, enhorabuena. Enséñanos algún truco. Yo sé hacer 2 trucos con el trompo. Uno es ponértelo en la mano y el otro es el boomerang, que es lanzarlo y que te caiga rodando en la mano. Es lo único que sé hacer. No, hombre, por algo es el campeón. Vamos a ver si hay algún animalito por aquí. Bueno, pues están ahí con el rollo de los concursos de los animales. Concursos de belleza, yo creo. ¿De belleza de vaca? Claro, ¿no? Hombre, no sé, pero eso será, ¿no? Concurso de animales. Gigantesco. Están ahí cepillándolos, les pasan masaje, ¿eh? Están bien. Eso es lo que vimos cuando íbamos por la carretera, que dijimos el próximo paramos a probarlo, pero ya no vimos más. Vamos a probar. Qué rico. Aquí hacía fresita, fresa con nata.
Yo estoy aquí en el estado. Eso es que le dicen chantilly, ¿verdad? Fresa chantilly, algo así me acuerdo que le dicen. No sé si será lo mismo. Que se dio desde 1864 a 1870 a orillas del río Aquidabá. Muere nuestro comandante Francisco Solano López. Una vez que fallece él, termina la guerra contra la Triple Alianza, pero el Paraguay no firmó ningún acta, no se rindió formalmente ante ningún ejército. Las posteriores gestiones políticas, económicas y de resarcimiento de la guerra se hicieron con gobiernos que vinieron después con los sobrevivientes. Nuestro país tiene dos guerras principales. Esa fue su característica. La del Chaco. La de 1864-1870, que fue contra nuestros vecinos. Y después, en 1932 a 1936, tuvimos otra vez la guerra del Chaco contra la nación Bolivia. de Bolivia, ¿verdad? Por la disputa del suelo chaqueño. Francisco Solano López fue nombrado nuestro héroe máximo de lo que representa al paraguayo, el militar paraguayo. Pese a estar rodeado, estar en desventaja, él no se rindió, no se dio nada y falleció así. El paraguayo tiene sus raíces nativas, indígenas acá del país y también de España, ¿verdad? Que habían formado un fuerte acá, el fuerte de Nuestra Señora de Asunción, que posteriormente se convirtió en la ciudad de Asunción, que hoy día es la capital del Paraguay. Este es un simulador de la Armada para navegación. Como usan las cosas para aprender. Claro, para no ir chocando los barcos. Claro, es más económico hacerlo virtual que cargarle combustible al barco y que se vaya a chocar, ¿verdad? ¿Hay algún enemigo? No. Que hay algún enemigo, ¿ah? A ver cómo es montar en paracaídas en la simulación. Ay, qué bonito. Haciendo la velocidad. Ahí sí me aviento yo. Para mi miedo a las alturas y querer experimentar el lanzamiento de paracaídas, pues para no arriesgar mi vida, creo que está bien esto. Vamos rápido ya. No, pero morir. Hola. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a todos. Gracias a todos. Porque la verdad que uno viene de fuera y se encuentra que el paraguayo es guay del Paraguay, como se decía en España. Guay del Paraguay. Guay del Paraguay. Ya sabes qué es. Gracias, chavales. Edgar, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que me...? ¡Guau! Esta es la de Paraguay. Y la de Olimpia. Bueno, ¿has visto que España se ha vengado de... Sí, estamos felices por España por eso. Bien. Este es un regalo. Qué bien, qué alegría. Ah, yo quiero una. Pero eso también mola un montón. ¿Ese de qué equipo es? Ese es Olimpia, ese es con la imagen de la Virgen Cacupé, que es la... Que por cierto, no sé si ustedes lo sabían, datito ahí. Yo, bueno, supongo yo que ustedes lo saben mejor que yo, pero Tim Payne, aquel neozelandés que se hizo muy popular en redes sociales por todo el rollo que se hizo alrededor de TikTok y todo, se fue al Olimpia y echó su primer gol, al menos hoy que estoy grabando esto, según yo solo es un gol el que ha echado, cosa que me parece curioso porque es defensa, pero fue a echar un gol ahí en el Olimpia. Espero que le esté yendo súper bien y que sea bien recibido por los paraguayos. Quizás no tan bien recibido por los de Cerro Porteño, porque ya sabemos de la rivalidad, pero qué alegre que haya terminado por allá. Así como Bociña terminó en el Colo-Colo de Chile, que eso seguramente lo voy a platicar en el canal de donde estamos hablando de Chile. Pero para que sepan que también estoy atento yo a todo eso. La madre de todos los paraguayos. Vale. Lo es bonita, ¿eh? Sí. Oye, muchas gracias, Edgar. Además hoy has dicho que el único equipo que le ha plantado un poco de cara a Francia ha sido Paraguay. Bienvenido a Paraguay, a esta grande familia. Es muy bonito cuando uno viene de fuera y abrís así las puertas de vuestra casa. Foto con usted. No, gracias a vosotras, porque hay que resistir. Muchísimas gracias. Ciencia es para todos. Es para un futuro mejor. Roja y Fu, te quiero mucho. Roja y Fu, te quiero mucho. Roja y Fu, te quiero mucho. Un latinoamericano. Roja y Fu, Paraguay. Qué bonito final, la verdad. Porque se llevaron la experiencia, definitivamente, de lo que significa Paraguay. Una familia unida, personas amables, personas que les invitaron a comer incluso. Muchas gracias a la persona que me recomendó este video. Si ustedes me quieren enviar alguna sugerencia, ahí está el canal de Telegram. Ahí recibo yo las sugerencias para reaccionar. Muchísimas gracias a todos los que llegan siempre al final de los videos. Por supuesto, yo lo leo en los comentarios. Platicamos de diferentes temas. Ustedes pueden expandir ahí su opinión del tema que ustedes gusten. Aquí están mis redes sociales también en la descripción. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí y cuídense mucho. Hasta luego. Bye.
So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.